de carretera hasta el 42, que se interrumpe la competición, y salta hasta el 47, que esto es lo que tiene que saberse. Fangio perdió 5 años a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Aparece el Gran Premio de América del Sur. Yo no quería llevarlo a Urrutia porque yo conocía a su familia, además una carrera muy larga, pero él fue a trabajar en mi coche. Y lamentablemente el reglamento establecía que un piloto debía largar de acuerdo a la clasificación general. Es decir, que yo en la primera etapa, como rompí el diferencial, llegué en el 76 puesto, 76, 77 puestos. A la segunda etapa pasé 50 autos, llegué tercero en la etapa, pero 50 y tanto en la general. Y así que todos los días iba largando de atrás, así que el coche lo iba golpeando. Y cuando largamos de Lima, teníamos que largar una mañana a las 6 de la mañana. Habíamos trabajado todo el día con el coche mío, con el de Marimón, con el de Marcilla. Y nos llaman que tenemos que largar enseguida por ahí un conato de revolución. Así que salimos sin dormir, con una niebla terrible. No se veía nada. Yo me puse detrás de un peruano que me llevó hasta que él agarró un burro y lamentablemente se quedó. Entonces yo me seguí acá hasta que agarré la punta y Oscar, nos fuimos juntos con Oscar. Pasamos a la ciudad de Trujillo, donde yo tenía que levantar nafta, pero seguramente mi cansancio no me hizo recordar que estábamos en esa ciudad. No vi carteles, no vi nada, había tanta gente en el pueblo, y salimos y a unos 15 kilómetros de un pequeño pueblecito, muy blanco. Al salir del pueblo hay una curva hacia la izquierda, y yo, pensando que podía haber precipicio, no largué la cuerda, su coche se barrancó y empezó a dar vuelta. Y lamentablemente ahí perdí mi acompañante, ¿sí? No hay nada que garantice la vida de un piloto. La muerte corre a su lado sobre un coche que siempre es más veloz y más seguro que el suyo. Juan, sin lugar a dudas, como corredor, casi que no hay que explicar lo que ha hecho. Él ha arriesgado su vida realmente. Hoy los corredores de Fórmula 1 no arriesgan nada. Te diría que es más fácil manejar un Fórmula 1 que ir a comprar pan aquí en Buenos Aires. Y en la época de Juan, vos te pegabas y era muy factible que te mates, que te prenda fuego el auto y que te mueras quemado. El piloto nunca cree que otro piloto se muere. Cree que se va a salvar o un accidente puede tener, pero nunca cree que sea fatal. Cuando corría en la ruta, donde había mucha gente, yo estaba seguro que había un peligro. Claro. Porque la gente se amontona. Porque sabe que ahí puede pasar. A ver si el auto vuelta o se cae. No lo reconocen, pero es cierto. así. Yo tuve un percance en mi primera carrera, en una curva saliendo de Mendoza hacia San Luis. En una curva había mucha gente. Y claro, me fui afuera porque venía muy fuerte. Salí del asfalto, había un ripio y rompí el coche. Entonces la gente se amontonó, si el año pasado acá se fue Fulgano, el otro año se fue Fulgano. Entonces saqué una conclusión en ese momento donde había mucha gente. Atención, porque algo seguramente está pasando, algo que la gente quiere ver. 30 fueron los pilotos fallecidos durante la trayectoria internacional de Juan Manuel. Winil, Bonetto, Marimón, Ascari, Collins, Musso, Fagioli y tantos otros a los que no acompañó la suerte. Yo en mi época, por ejemplo, hice un análisis de la parte que tenía la suerte en los triunfos. El 75% era el auto y el grupo de gente que trabaja en el auto. El 25% yo calculaba el piloto y la suerte. Mar del Plata, 1949. Fue la primera carrera internacional que Fangio ganó sobre una Maserati, encabezando la competencia de punta a punta. Viéndolo competir con Ascari, Piloresi, Farina y otros grandes, su victoria convenció al Automóvil Club Argentino que Fangio estaba en condiciones de correr en Europa. Y eso trajo un entusiasmo enorme y se decidió mandar un equipo a Europa.
fabricante francés Jean-Pierre Vinil había dicho de Fangio: he visto en Buenos Aires a una nueva y brillante promesa del volante. El día en que tenga un coche de carreras auténtico en sus manos, hará con él milagros. Fangio partió al viejo continente feliz y con mucho entusiasmo, pero sin olvidar su responsabilidad. No podía decepcionar a su país, a su pueblo, ni a las empresas argentinas que lo apoyaban. Debía superarse aferrándose a sus objetivos. Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Y yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. Yo creo que hay distintos tipos de corredores en mi tiempo, no hablo ahora porque ahora es mucho más comercial, pero en aquel tiempo se corría por algunos por el dinero, mucho menos por el dinero, otros por la fama y otros porque le sentía y le gustaba. Y las cosas cuando a uno les gusta, siempre las hace bien. Tiene que sentirla, ¿no? Cada uno tiene un plafón, ¿no? Unos tienen un poquito más, otros un poquito menos, porque hasta cierto punto somos todos iguales, ¿sí? La diferencia son esas pequeñas décimas que usted va sacando vuelta a vuelta, que se suben en segundos, se suman en segundos y hace la diferencia. Fangio gana su primer carrera en San Remo con la misma Maserati que utilizara en Mar del Plata. No le faltaron rivales de importancia y venció llegando delante de la Maserati del Príncipe Vira. Corrió preocupado, ya que su máquina había sido reparada por él mismo la noche anterior, pero le jugó a favor su capacidad como mecánico. En la prueba de clasificación, la última vuelta había hecho el mejor tiempo, pero la última vuelta vi que la bomba de aceite se bajó y se agarró el motor. Entonces yo supuse que le habían ajustado demasiado el cojinete y habría girado el cojinete sobre la biela. Entonces hice desarmar la parte de abajo, sacamos el cárter y efectivamente se había girado el cojinete, no tenía el tiraje suficiente y se había rayado un poco el cigüeñal. Entonces yo a la antigua, acostumbrado en la época nuestra, que pulimos el cigüeñal con una tela esmeril y con un hilo girando. Así estuve una hora puliendo el cigüeñal, después coloqué el cojinete, le di el tiraje suficiente para que tuviera el juego, que el aceite pudiera penetrar, porque dos cojinetes metales que tocan, no entra el aceite y se funde el motor. Y así lo terminé a la 1 de la mañana y dejé a los mecánicos que terminaron el resto y al otro día gané la carrera. Sí, se trabajaba así y siempre creando alguna pieza que podía ser superior a la que venía de fábrica, ¿no? Así sea una bomba de aceite, un distribuidor. Los mecánicos son los héroes anónimos, esos son los verdaderos héroes, porque siempre se habla del corredor, se habla del que corrió, pero quien hace ganar es el mecánico. Los mecánicos que durante toda la temporada habían estado con Fangio, cambiándole las gomas, arreglando el auto, cuando tenía que echar combustible, y la tensión esa que ellos vivían, terminado el campeonato, lo que querían era que los pilotos le retribuyeran a ellos lo que ellos habían hecho durante toda la temporada. Entonces se arma en Stuttgart, en Alemania, se arma una carrera hecha por los mecánicos. Tenían que dar los 3 pilotos una vuelta a la fábrica y les ponían un obstáculo, que era cambiar una goma, apoyarla en el piso y terminar de dar la vuelta, y el que mejor tiempo hacía ganaba la carrera. Entonces corre Klein en primer lugar, hace su tiempo, cambia la goma, además va Stirling Moss, esto lo contó Stirling Moss. Va Stirling Moss, sube, cambia la goma, termina de dar la vuelta y le tocaba a Fangio. Gana la carrera por tiempo, pero ¿qué pasaba? Cuando cambió la goma, en vez de poner todos los tornillos de rueda, puso uno solo y tenía que venir despacito y ganó la carrera. 2 semanas después viaja a Francia, venciendo a Ascari y Villoresi, que deben abandonar. El 8 de mayo gana en el circuito de Perpignan, nuevamente con su Maserati 4 CLT del equipo argentino. Luego en Marsella triunfa con Cinca. En junio en Monza con Ferrari y en julio nuevamente con Maserati en el circuito de Albi. Concluyó